Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Punto de Vista. 7 de febrero de 2024, se cumplen ya 4 meses de uno de los episodios más cruentos y moralmente degradantes de la historia de la humanidad, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. No cesa aún y las persistentes insistencias en detener este genocidio, este asesinato permanente contra niños, niñas, mujeres y ancianos, civiles que no hacen parte de las confrontaciones armadas. Según los datos del Ministerio de Salud palestino, y que son replicados por la Embajada Palestina en Buenos Aires, en Argentina, ya se cuentan hoy 27.882 personas asesinadas por los constantes bombardeos e injerencias e intervención militar por parte de Israel. 71.400 heridos. 70% de estos son niños, niñas y mujeres. 12.000 niños han sido asesinados. 7.600 mujeres han sido asesinadas en este brutal genocidio que aún persiste. Y 695 personas adultas, mayores, han sido también asesinadas. Se cuenta de 8.000 personas desaparecidas entre los escombros. Es un genocidio contra el pueblo palestino, es una humillación para toda la humanidad y que no respeta la institucionalidad internacional. Estamos hablando de 339 médicos que han sido asesinados, de 122 periodistas que han sido asesinados de manera directa para que no transmitan este genocidio. También han sido asesinados 154 miembros de las Naciones Unidas que trabajan en terreno para atender a la población desplazada. Esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, ni en ninguno de las intervenciones que ha hecho Naciones Unidas para mediar en los conflictos. Y 1.93 millones de habitantes han sido desplazados. Hay que resaltar que Palestina cuenta con un poco más de 2 millones de habitantes. El pasado mes de diciembre de 2023, la República de Sudáfrica presentó un documento ante la Corte Internacional de Justicia con el objetivo de mover un proceso de demanda contra Israel por genocidio. Asimismo, para que la Corte Internacional de Justicia tomara las medidas necesarias para detener este genocidio. Esta iniciativa fue respaldada por varios países, sobre todo del sur global. Y también fue apoyada por un número importante, más de 1.000 organizaciones sociales populares que manifestaron su apoyo a esta iniciativa para detener este cruento episodio de la historia de la humanidad. En concreto, Sudáfrica acusa a Israel de no haber prevenido, de motivar y ejecutar y de aupar a través de los comunicados públicos este genocidio. El documento presentado por Sudáfrica contra Israel debe entenderse en un contexto mucho más amplio. Acoge los 75 años de apartheid de Israel contra Palestina, los 56 años de ocupación beligerante de Israel en el territorio palestino y los 16 años de bloqueo generado en Gaza. Este documento proporciona suficiente material probatorio y también añade las declaraciones que permiten evidenciar la intención directa genocida que han hecho tanto el presidente como el primer ministro, como el ministro de Defensa, como el ministro de Seguridad Nacional israelí. Ofensiva militar a gran escala, uso excesivo e irracional de la fuerza. Asimismo, la intención directa de destrucción de todo un pueblo y la expulsión y desplazamiento sin alternativa de 2.3 millones de habitantes, que es lo que al momento compone el pueblo palestino. Estos hechos descritos sustentan el porqué podemos decir y afirmar a todas luces y con toda claridad que Israel está vulnerando la normatividad internacional. Una de ellas es la Convención Internacional contra el Genocidio de 1948, que define el genocidio como toda acción con la intencionalidad de destruir total o parcialmente todo pueblo nacional por su condición de raza, etnia o religión.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos es otro que ha sido y es permanentemente vulnerado por parte de Israel. No ha permitido que el pueblo palestino pueda tener autonomía para la toma de sus decisiones y la autodeterminación en un territorio específico. También ha vulnerado, sin lugar a dudas, el derecho internacional de los derechos humanos por su conducta de perpetrar el mayor dolor y humillación posible a todo un pueblo. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia emite una primera respuesta. En ella genera una serie de medidas provisionales que le impone a Israel, quien debe, entre otras, prevenir el genocidio. 2, dejar de incitar al genocidio. 3, generar las posibilidades para que la ayuda humanitaria, para que las acciones humanitarias llegue a la población afectada. Y 4, conservar las pruebas de los delitos cometidos en este contexto. Aún estas decisiones de la Corte Internacional de Justicia, el genocidio continúa y se profundiza. Las condiciones bélicas de la región se acentúan. Hoy tenemos un conflicto ampliado. Los hutíes han entrado a generar acciones bélicas contra el comercio, contra la entrada y salida de barcos mercantes por el Mar Rojo. Esto ha tocado una de las fibras sensibles del capitalismo y de los países potencia que están apoyando, como Estados Unidos, este genocidio. Esta realidad que es apabullante y que desdice de la condición racional del ser humano, nos pone en evidencia varios asuntos. Uno, ¿qué pasa con el ordenamiento internacional? ¿Qué pasa con el gobierno internacional? No se cumplen las normas mínimas para la defensa de los derechos humanos y mucho menos se están cumpliendo las normas ya establecidas para regular los conflictos armados internacionales y no internacionales. Entonces estamos en un momento de quiebra de una estructura internacional e inclusive preguntémonos por el papel de los estados. Se supone que los estados están para garantizar el equilibrio de poder y el beneficio, el bienestar y los derechos de los pueblos y de las personas. En este caso, los estados están garantizando es el genocidio, es el asesinato, es la destrucción de los pueblos, que no se someten a los intereses de los imperios. ¿Qué está sucediendo y qué nos está sucediendo como sociedades? Es indudable que el proyecto democrático de la humanidad está en grave peligro. Asumimos estas palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la pasada cumbre de Davos en enero de 2024. Palabras contundentes y que dan cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Vale resaltar que han sido los países del sur global, como dirá Boaventura de Sousa, el sur global es una categoría también política de los pueblos que han sido históricamente excluidos y explotados. Son ellos quienes han levantado su voz y han aunado esfuerzos para intentar detener este genocidio que está en desarrollo. Igual han sido los pueblos, las organizaciones, las comunidades, quienes poco a poco articulan acciones de manera autónoma y voluntaria en función de expresar y levantar su voz. Proyectos y procesos de boicot a las empresas que apoyan este genocidio. También movilizaciones, información, también campañas de ayuda humanitaria, etcétera. Diferentes acciones que desde abajo, desde los pueblos, desde la conciencia, se vienen realizando. Requeriremos más fuerza, requeriremos más articulación para poder transformar una realidad que nos desborda. Hemos concluido por hoy, pero nos quedan varios retos y varias acciones por realizar como pueblos articulados y en defensa de la vida, y también de las acciones que nos permitan ver un amor eficaz por los más necesitados y por los pueblos excluidos. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.